Bueno, la clase de hoy vamos a desarrollar un tema, lo vamos a desarrollar a lo largo de 4 clases, que es la arquitectura ARM. Si bien no la vamos a ver a nivel de detalle que vimos la arquitectura x86-64, sí nos parece importante que ustedes tengan una idea bastante general de cómo es esta arquitectura, sus similitudes y sus diferencias con la arquitectura Intel y, digamos, en qué casos es más conveniente una arquitectura y en qué casos es más conveniente otra. El material es este. Vamos a guardarme, comparto la pantalla. Acá estamos, bueno, la página de la materia, la parte de descargas, laboratorio ARM. El material que hay es un apunte, que es una descripción bastante acabada de cómo es la arquitectura, y 4 presentaciones que nosotros vamos a desarrollar a lo largo de 3 clases. En esta presentación y este apunte está centrado en un procesador ARM denominado ARM7 TDMI. Si bien por ahí no es un procesador de los más modernos, formó la base de lo que es la arquitectura ARM y por eso lo presentamos, digamos, como introducción al tema. En la 4ª clase vamos a hacer una evolución a lo que actualmente son los procesos ARM, el procesador ARM que tiene el conjunto de instrucciones ARM versión 8 para aplicaciones, que es el procesador Cortex A72 quad-core que ustedes pueden ver en los celulares que hay ahora en circulación. Entonces, bueno, como les decía, el material es el apunte y estas presentaciones. Entonces, vamos. Las clases grabadas sí están en el campus. Ahora, dame 2 segundos que te lo muestro. Ahora comparto las clases grabadas. Denme 2 segundos. Oh, estaba acá. Bueno, el curso y en la parte de clases grabadas, enlaces de las clases grabadas, y acá están todas las clases. Cada URL es un video de una clase. Hasta la última clase. Creo que hay más. Hasta el 18 de abril. Perdón. La última clase es del 3 de mayo, pero por alguna razón todavía no encontré la forma de reordenar las clases y esta clase corresponde a la segunda parte de esta clase. ¿Sí? El 18 de abril fueron 2 grabaciones distintas. Esta es una, esta es la otra, pero no encontré la forma de subirlo de acá arriba. Entonces, pero créanme que están todas las clases, excepto esa que está desordenada, están todas ordenadas por fecha. Hasta la clase pasada de Assembly. Bueno, empecemos entonces con las presentaciones. Bueno, esta primera parte es la introducción al tema. ¿Por qué ARM? Bueno, vamos a ponerles un poco de contexto de cómo surge ARM. ARM, digamos, cobra impulso a principios de los años 90, es decir, estamos retrocediendo unos 25 años atrás, mejor dicho, casi 30,
Y es una empresa que es fundamentalmente impulsada por Apple, que buscaba un procesador para lo que llamaban asistentes personales Newton, que para hacer una idea son más o menos el tatarabuelo de Siri, esos asistentes Newton. Eran unas agendas electrónicas que permitían hacer algunas cosas un poco más. Y Apple en ese momento, obviamente no quería usar procesadores Intel, porque Intel tenía una alianza con Microsoft y era como un Boca River, así que no iba a usar Intel. No quería usar procesadores IBM PowerPC porque IBM diseñaba procesadores pensando en data centers y ellos necesitaban un procesador más bien orientado al consumo. Y tampoco querían usar procesadores Motorola, que eran los que venían usando en sus computadoras, por la misma razón. Entonces decidieron invertir en una empresa que desarrolló un procesador casi desde cero y orientado al consumo. Porque, como les digo, su objetivo era utilizarlo como el elemento de cómputo de sus asistentes personales Newton, tatarabuelos del actual Siri. Eso por un lado. Ahora, ¿pero qué fue lo que hizo que ARM, de alguna manera, fuera tan popular ahora? Bueno, fue la combinación de dos cosas. La primera fue esto de haber diseñado un procesador orientado al consumo, que si bien no era tan potente como podía ser un procesador de Intel equivalente, era un procesador que consumía entre la cuarta y la décima parte, dependiendo de cómo trabajara. Entonces, era el procesador ideal para cualquier aplicación que necesitara bajo consumo. ¿Y qué sucedía simultáneamente a principios de los 90? Empezaba la telefonía celular digital SM. Entonces, el ARM 7 TDMI fue el procesador elegido por los fabricantes de celulares como procesador de los celulares, precisamente. Entonces, por un lado, se le abrió un gran mercado a ARM a través de la venta de procesadores para ser integrados en los celulares. Y el segundo factor de éxito, por decir, de ARM fue su modelo de negocio. Antes de ARM, cada fabricante de semiconductores fabricaba su procesador, sus herramientas de desarrollo, sus notas de aplicación de cómo usarlo, su bibliografía técnica de cómo utilizarlo. Es decir, Intel hacía eso, IBM hacía eso con los PowerPC, Motorola hacía eso con los procesadores 56000, Analog Devices hacía eso con los procesadores Blackfin, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que si uno desarrollaba un dispositivo basado en cierto procesador, si por alguna razón tenía que cambiar de procesador, era medio una catástrofe porque había que tirar a la basura bastante de la ingeniería que se había hecho y hacer reingeniería para usar un nuevo procesador. Y no solo el costo de la reingeniería, el costo de que el plantel técnico aprendiera a utilizar esos nuevos procesadores. Entonces ARM tiene un modelo de negocio distinto. ¿Qué hace ARM? ARM no fabrica procesadores, sino que ARM da una licencia de su propiedad intelectual. Normalmente van a ver que en la jerga esto se lo suele llamar IP Core, que son las siglas de Intellectual Property Core, es decir, un bloque de propiedad intelectual. Entonces ARM lo que hace es dar licencias del procesador. Y se lo da obviamente a los fabricantes de semiconductores. ¿Qué sucede con esto? Que cada fabricante, por un lado, hace su variante de procesador. Es decir, algunos lo hacen con más memoria, otros con menos memoria, uno con más periféricos, otro con menos periféricos, pero todos esencialmente usando el mismo procesador. Entonces, si por alguna razón el OEM, es decir, el integrador del producto, tiene que cambiar de proveedor de procesador, no pierde toda esa ingeniería de haber usado un procesador ARM, porque le compra el procesador ARM a Texas Instruments, y si no se lo compra a Texas Instruments, se lo compra a Renesas, y si no se lo compra a Renesas, se lo compra a ST. Es decir, eso le da una libertad bastante importante al desarrollador o al integrador de equipos, porque lo independiza de estar anclado a un fabricante específico de un procesador. Entonces, esas dos cosas fueron lo que dispararon el éxito de ARM. Y en menor medida hay una tercera cosa que también influyó en esto, no tanto como estas dos, pero también influyó. Y es que antes de ARM, el set de instrucciones del procesador era unido con el hardware, es decir, lo que el set de instrucciones decía era lo que el hardware hacía. Es decir, el hardware y el set de instrucciones son una sola cosa. ARM desacopla el set de instrucciones del hardware. ¿Y qué hace? Puede desarrollar un procesador que cumple cierto set de instrucciones y cierto conjunto de registros orientado al consumo, es decir, que consume re poco. Y al mismo tiempo
puede desarrollar un procesador que cumple el mismo set de instrucciones y tiene el mismo conjunto de registros, pero orientado al desempeño. Por ejemplo, con un pipeline más profundo, con una memoria caché más grande, con una unidad de punto flotante integrada, etc. ¿Eso qué quiere decir? Que uno puede tener distintos hardwares que son transparentes para el software, porque todos interpretan el mismo set de instrucciones y el mismo conjunto de registros. Entonces, el software, en el fondo no sabe en qué tipo de procesador está corriendo. Corre en un procesador que tiene un cierto conjunto de registros y que ejecuta una cierta cantidad de instrucciones, y no sabe si es un procesador orientado al consumo, que consume re poco, o un procesador orientado al desempeño, que tiene un pipeline de 20 etapas y que tiene un predictor que sabe cuál va a ser la quinta llamada subrutina que va a ser el programa. ¿Se entiende? Entonces, eso a su vez les da un grado de libertad al desarrollador de que escribe un software una vez, pero después puede decidir si lo usa en un procesador de alto desempeño o en un procesador de bajo consumo. Entonces eso también es importante cuando uno diseña algo como el celular o la tablet. Y eso lo vamos a ver un poco más en detalle en la presentación del set de instrucciones de 64 bits. Eso permite generar arquitecturas mixtas, y entonces, por ejemplo, uno ahora puede tener un procesador octa-core en la cual hay 4 núcleos orientados a desempeño y 4 núcleos orientados a consumo, y que ambos ejecutan el mismo set de instrucciones. Entonces el software no sabe si está ejecutándose en un procesador de alto consumo y buen desempeño o en un procesador de bajo consumo y no tan buen desempeño. Es totalmente transparente, incluso a nivel sistema operativo. Ni siquiera el sistema operativo le importa mucho en cuál procesador se está ejecutando. ¿Se entiende? Entonces, uno si tiene un celular con batería al 90%, usa los núcleos de alto consumo, de alto desempeño, y cuando la batería baja del 20%, pasa a usar los procesadores de bajo consumo, y el software es totalmente transparente a eso. Es decir, el navegador de internet no sabe dónde está corriendo, la máquina virtual de Android tampoco sabe en cuál de los procesadores está corriendo, o mejor dicho, tampoco le interesa mucho, y el sistema desde el punto de vista del usuario y del software de aplicación es siempre el mismo, pero permite que se vaya modificando dinámicamente sobre qué hardware está corriendo. Y eso, para extender la duración de la batería, es importantísimo. Entonces, bueno, todo ese conjunto de cosas es lo que hizo que ARM en este momento sea el procesador elegido para cualquier cosa que no sea una computadora de escritorio o un servidor. ¿Hasta acá alguna duda, alguna consulta, algún comentario? Si no, hecha esta introducción de en qué contexto vemos el procesador ARM, vamos a empezar a verlo un poco más en detalle. Como les decía, el ARM7 TDMI fue un procesador orientado a consumo, es decir, a bajo consumo, porque iba a ser el de las Newton de Apple. Para ser de bajo consumo, necesariamente tiene que tener una arquitectura simple, es decir, no puede ser muy complicado. No puede tener un predictor de saltos de 4 niveles con un seguimiento estadístico de dónde fueron los últimos 256 saltos de instrucción. Entonces, bueno, el procesador ARM es simple y de bajo consumo. Obviamente, al ser un procesador simple, es un procesador de bajo costo. ¿Cómo se mide el costo de un procesador? Los procesadores, porque uno dice, finalmente son arena vitrificada. ¿Cuál es el problema del costo del procesador? El procesador se fabrica en una oblea de silicio que tiene una cierta área. Y el proceso de fabricación tiene ciertas fallas, por llamarlo así, ciertas variaciones. No todos los dispositivos dentro de esa oblea de silicio van a ser exactamente iguales. Entonces, si hay una zona de, por ejemplo, 1 centímetro cuadrado que no salió bien en la oblea de silicio, si yo tengo 10 procesadores, capaz que me mató un procesador y perdí el 10% de esa oblea. Si yo tengo 100 procesadores, por ahí mató 4 procesadores más chicos, y eso solamente me cuesta el 4% de la oblea. ¿Se entiende? Procesadores más chicos permiten un mejor aprovechamiento de la oblea de silicio frente a variaciones del proceso de fabricación. Eso es algún tema más de hardware, pero tengan en presente que un procesador más simple, un hardware más chico, es un hardware más barato. De hecho, como nota de color, hablando de eso, cuando ustedes ven que, por ejemplo, Intel tiene una línea de procesadores que varía el tamaño de la memoria caché. Eso no es que Intel fabrica procesadores con distintas memorias caché.
fabrica todos los procesadores con la misma cantidad de memoria caché, la máxima. Y después cuando los va probando, resulta que por ahí un bloque de esa memoria caché no funciona. Entonces, ¿qué hace? Apaga la mitad de la memoria caché y lo vende como un procesador de la mitad de la memoria. Obviamente más barato. Bueno, algunas características de la arquitectura ARM. Tiene una arquitectura load store. ¿Qué significa esto? Significa que yo no puedo operar contra posiciones de memoria. Nosotros vimos en el set de instrucciones de Intel que uno de los argumentos de una instrucción tranquilamente puede ser una posición de memoria. Bueno, en ARM eso es imposible. Todos los argumentos son registros. Si yo necesito hacer algo, primero tengo que hacer una operación de traer el dato de memoria al registro y cuando termino, escribir el registro en la memoria. ¿Sí? Por eso load y store. Uno dice, pero en primera instancia yo tengo una penalización porque tengo que hacer una carga de acceso a memoria cada vez que necesito actualizar los registros. Sí, eso es cierto. Pero piensen que en una arquitectura con un pipeline profundo de, por decir algo, 15 niveles, un fallo de acceso a memoria es algo grave, porque yo tengo que vaciar todo el pipeline. Si yo tengo que hacer eso al ejecutar una instrucción de load store, yo puedo seguir aprovechando el contenido del pipeline, porque simplemente tuve un fallo de memoria, traigo lo que corresponde a la memoria, pero el resto del procesador puede seguir haciendo lo que estaba planificado que se venía a hacer. Si yo tengo un fallo de memoria en el medio de una instrucción que está operando, y yo tengo que tirar todo porque no sé qué es lo que voy a hacer después. Tengo que primero resolver el fallo de memoria. Entonces, si bien es una penalización en el sentido de que necesito instrucciones explícitas para traer y llevar cosas de la memoria, en una arquitectura pipeline eso genera un mejor desempeño. El formato de instrucciones tiene 3 direcciones, 2 de operando y 1 de resultado. Nosotros vimos que normalmente uno de los dos eran instrucciones de 2 operandos y uno de los 2 operandos se guardaba el resultado. Bueno, en ARM tiene una arquitectura de unos dispositivos que ahora ya no son tan comunes, pero que hace mucho lo eran, que se llamaban DSP, Digital Signal Processors, que eran procesadores orientados a cómputo. Bueno, esos procesadores tenían esa arquitectura de 3 registros. De hecho, hablando de eso, los procesadores de las placas de video tienen, y el assembler de las placas de video tiene esa arquitectura de 3 registros, donde 2 son el operando y el tercero es el resultado. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que yo, si escribo en un registro que es distinto de los que leí, yo puedo hacer las lecturas y escrituras en paralelo. Si yo tengo que escribir en el mismo registro que leí, yo tengo que hacer 2 accesos de memoria a la misma zona. No las puedo hacer en paralelo. ¿Entienden cuál es la ventaja de una arquitectura de 3 registros? Nuevamente les comento, yo sigo hablando de esto. Si algo no se entiende, por favor, paren y pregunten. ¿Podrías explicar de vuelta la ventaja? ¿No llegar a anotarla? ¿Cómo? ¿Podrías explicar la ventaja de vuelta? La ventaja de que sean 3 operandos, esto Claro, que dice formato de instrucción de 3 direcciones, sí. que si yo tengo 2 operandos, la instrucción lee el contenido y tiene que escribir el resultado en el mismo registro, ¿sí? Entonces tengo que hacer una lectura y una escritura en diferido. Si yo uso 3 operandos, yo hago la lectura y si hago una predicción de lo que va a pasar, yo puedo ir haciendo la escritura casi en paralelo. No necesito resolver la operación, pues ya sé que lo que salga de la ALU lo tengo que tirar directamente en un registro. No tengo que esperar a mantener el valor del registro anterior. ¿Se entiende? Sí, entendí, gracias. Perfecto. Y esta arquitectura es muy común en los procesadores de las placas de video. Las placas de video trabajan así. Todas sus instrucciones son de 3 registros, 2 son los argumentos de entrada, 1 es el argumento de salida. Ejecución condicional de todas las instrucciones. Esto es interesante. Dentro de la codificación de la instrucción, se reserva un campo que se compara contra los flags de lo que sería la palabra de estado del procesador. ¿Vieron eso donde están los flags de 0, negativo, overflow y carry? Bueno, eso, una parte de la instrucción se puede setear para que se ejecute esa instrucción o no en función del estado de esos flags. Es decir, yo puedo codificar la instrucción de tal manera que dentro de la codificación de instrucción se dice ejecutar la instrucción solo si el carry está en 1. Entonces, al momento de codificarse la instrucción, si el carry no está en 1, no se sigue procesando la instrucción, se pasa a la siguiente. Entonces yo me ahorro toda la cadena de procesamiento de la instrucción.
En vez de ejecutar la instrucción y después verificar una condición en la subsiguiente instrucción para saber qué es lo que hago, yo lo hago directamente en la codificación de instrucción, lo cual me ahorra un chequeo en general. ¿Sí? Instrucciones de load store de registros múltiples. Esto del load store, de acceder a memoria y cargar en registro, se puede hacer punto a punto, es decir, yo accedo a una posición a 32 bits de posición de memoria y cargo el contenido en un registro. Pero yo también lo puedo hacer, por llamarlo de alguna manera, en ráfaga. Yo puedo cargar 4 registros con el contenido de 4 posiciones de memoria contiguas. Y eso lo hago en una sola instrucción y en un solo acceso a memoria. Lo cual obviamente mejora el desempeño del sistema. Perdón, acá la pregunta, ¿cómo sabemos cuáles son los chequeos que se hacen? Lo vamos a ver en la decodificación de la instrucción. Una parte de los 32 bits que representan la instrucción se reservan para eso. De acuerdo a cómo está codificada esa parte, es que la instrucción se ejecuta siempre, no se ejecuta nunca, se ejecuta si el carry está en 1, se ejecuta si el carry está en 0, se ejecuta si el flag de 0 está en 1, se ejecuta si el flag de 0 está en 0, etcétera, etcétera. Hay una parte de la codificación de la instrucción, veo que la instrucción se representa con una palabra de 32 bits, bueno, 6 o 7 de esos bits se reservan para codificar bajo qué condiciones se ejecuta la instrucción. Creo que hasta ahora no me perdí ninguna pregunta. Perdón, pensé que habían visto Pipeline, me dice acá Carlos que lo van a ver cuando vean el procesador un poco más en detalle. Para que entiendan de qué estamos hablando, los procesadores, así en 2 segundos se los cuento, los procesadores, como uno normalmente los entiende, tienen lo que se llama una arquitectura escalar. Es decir, uno toma una instrucción, la ejecuta, la decodifica. Cuando uno toma la instrucción, no hace otra cosa más que leer la instrucción de memoria. No decodifica ni ejecuta. Cuando uno decodifica la instrucción, ni está buscando una instrucción en memoria, ni está guardando un resultado. Solo está decodificando. Eso es lo que se conoce como arquitectura escalar. Hay una cosa que es la arquitectura superescalar, que, ¿qué pasa? En una arquitectura escalar hay partes del procesador que no están haciendo nada mientras otra parte del procesador hace otra cosa. Y en realidad capaz que se podrían trabajar en paralelo. Entonces se arma como una línea de montaje. ¿Vieron como cuando se arman los autos? Que un robot junta las chapas, otro robot las suelda, un tercer robot pone el motor y así sucesivamente hasta llegar con el auto armado. Bueno, la ejecución de la instrucción sigue más o menos ese proceso. Una parte del procesador decodifica una instrucción. Perdón, una parte del procesador lee una instrucción de memoria. Cuando la lee, se la pasa a otra parte del procesador que la decodifica. Mientras el procesador, una parte del procesador está decodificando esa instrucción, la parte que busca instrucciones en memoria está buscando la siguiente. ¿Se entiende? Entonces se está haciendo en paralelo la búsqueda de la siguiente instrucción y la decodificación de la instrucción actual. Y eso se puede extender a una cantidad bastante alta de pasos. Eso se lo conoce como arquitectura superescalar y lo vamos a ver más en detalle. Bueno, la arquitectura superescalar tiene la ventaja de que uno puede ejecutar más instrucciones por unidad de tiempo. Tiene la desventaja de que cuando se falla en la predicción de cuál es la siguiente instrucción, hay que tirar a basura todo lo que está en la cadena de montaje. Pero bueno, eso lo van a ver un poco más en detalle con el tema de procesador. Pero como para que sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de un pipeline o de una arquitectura superescalada. Bueno. La organización de los registros. Hay 16 registros. De R0 a R12 son registros de propósito general, como los registros de los procesadores Intel. El registro R13 es el stack pointer, igual que en Intel. Y el R14 es algo curioso, puede ser usado como un registro de propósito general, pero también es el registro donde se puede guardar una dirección de memoria cuando se hace un salto. Vieron que cuando uno hace un salto con el set de instrucciones de Intel, en el stack se guarda la posición de memoria de regreso. Bueno, acá en vez de guardarse en el stack, que implica un acceso a memoria, se guarda en un registro especial denominado Link Register, que es el R14. Eso hace que el recuperar la dirección de memoria cuando se vuelve de una subrutina o guardar la dirección de memoria cuando se llama una subrutina sea un proceso muy rápido, porque no es lo mismo escribir en un registro que escribir en el stack, desde el punto de vista del hardware del procesador.
Entonces, que haya un link register, un registro dedicado a guardar la posición de memoria a la cual hay que volver con un red, es importante. Y mejora el desempeño. El R15 es el program counter, es decir, el contador donde está la siguiente instrucción. Y lo que sería la palabra de estado del procesador, la que define el estado del procesador, se llama Current Program Status Register, CPSR. Tiene los flags que vimos de 0, negativo, overflow y carry, y otros bits de estado del procesador, que tienen que ver con lo que se llaman excepciones, y una parte de ese CPSR es lo que se compara con la ejecución condicional de instrucción para saber si la instrucción se ejecuta o no. Igual vamos a ver un poco más adelante el tema de ejecución condicional. Bueno, este es un diagrama de los registros. Los registros también tienen posiciones de memoria asociadas. La reserva R12, los comunes, el stack pointer, el register, el program counter y el current program status register. El CPSR tiene esta forma, ¿sí? Fíjense, los 4 bits más significativos se reservan para los códigos de condición, que son resultado de operaciones aritmético-lógicas. Negativo, que el resultado del bit más significativo del resultado es 1, 0, que todos los bits del resultado son 0, carry y overflow, de acuerdo al resultado de una suma o resta. Del 8 al 27 están reservados. Estos dos bits que dicen FIC y IRC es IRQ y FAST IRQ. Es cuando un periférico necesita que el procesador le preste atención, genera una señal de hardware que es interpretada por el procesador que le dice, che, mirá que hay un periférico que necesita que le des bola. Bueno, esa condición de, che, se necesita que le des bola, hay de dos condiciones. Una que es IRQ, en la cual se hacen varias cosas antes de darle bola al periférico que pidió atención, pero que llevan más tiempo, y FIQ, que es una atención rápida, llamémoslo, pero que no guarda casi nada del estado del procesador. Es para periféricos que necesitan la atención ya. Un bit de estado, que es un flag que se puede utilizar, y 5 bits de modo, que indican en qué modo está el procesador. El modo, para que se den una idea de lo que es el procesador, tiene que ver con lo que son los niveles de privilegio. Es decir, normalmente el procesador está en un modo aplicación, en el cual ejecuta software del usuario, por decirlo de alguna manera, pero puede estar en otros modos más privilegiados donde se hacen chequeos de acceso a memoria, que son los modos en los cuales se ejecuta el sistema operativo en general, ¿sí? Bueno, esos modos, poner al procesador en otro modo se hace tocando esos bits. Bueno, esto es una explicación de lo que venía diciendo, de cuáles son los flags, que el resultado del algo fue negativo, 0, Una cosa importante, en el set de instrucciones de Intel, cada operación aritmética actualiza el valor de estos flags. En el set de instrucciones de ARM es optativo. Si yo solamente pongo la instrucción ADB, se efectúa la suma, pero no se setean estos flags. Si yo quiero que se seteen, tengo que agregarle una S a la instrucción para que se actualicen los flags después de ejecutarse la instrucción. Es decir, la actualización de flags es optativa. Bueno, la memoria, como es un procesador de 32 bits, son 4 GB o 2 a la 32. Cada palabra del procesador son 32 bits, media palabra son 16, parte alta y parte baja. Y los word, como son de 32 bits, están alineados a posiciones múltiplos de 4 bits. Y los half words van a estar alineados a posiciones múltiplos de 2 bits. Bueno. Lo otro es que, en general, los procesadores ARM utilizan GCC como compilador. Y GCC utiliza un compilador de assembler que se llama AS, y por venir de GCC normalmente se le pone una G adelante y se lo conoce como GAS. Y es un compilador de assembler que tiene una sintaxis un poquito distinta del compilador NASM que venimos usando. Los dos compilan assembler, pero tienen formas distintas de indicar algunas cosas como los bloques de datos, el comienzo del programa, etc.
Por eso acá vamos a ver un poco la estructura con la sintaxis de GAS. ¿Sí? En general, una línea, al igual que en el assembler de Intel, es una etiqueta, un espacio, una instrucción, un espacio, uno, dos o tres operandos, y el comentario se pone con una arroba. Es decir, uno pone una arroba y lo que viene después de la arroba es un comentario en la línea. Cada campo tiene que tener por lo menos un espacio, puede tener más de un espacio, puede tener una tabulación, y las instrucciones no pueden empezar pegadas al margen. Las instrucciones, lo que está pegado al margen se interpreta que es una etiqueta, no una instrucción. ¿Sí? En el otro set de instrucciones nosotros ponemos una etiqueta y para diferenciar le poníamos dos puntos. Entonces, un texto terminado en dos puntos era una etiqueta. Un texto solo era una instrucción. Acá, algo pegado al margen es una etiqueta. Y se puede poner líneas en blanco entre las instrucciones. ¿Sí? Este es un ejemplo muy parecido a la sintaxis del assembler de Intel, pero con sus diferencias. Punto text, es decir, bloque de código, el arroba para los comentarios, una etiqueta de inicio, instrucciones, estas son instrucciones del set de instrucciones del ARM 7 TDMI, que es el set de instrucciones ARM versión 4. Es importante porque por un lado está el hardware de ARM, que van a ver que tiene letras, normalmente una letra A seguido un número, A72, A73, A7, A9, M0, M4, eso identifica hardware. Y después lo que identifica el set de instrucciones, es decir, las instrucciones del conjunto de registros, normalmente dice ARM V, un número, que puede ser 4, 5, 6, 7, 8, y un guión con una letra. Eso es cuando está orientado a determinada aplicación. Entonces, el ARM 7 TDMI ejecuta un set de instrucciones UNISA ARM V4. Estas instrucciones corresponden a un set de instrucciones ARM V4. Y con el punto end finalizamos el assembler. Con esto le indicamos que ahí termina nuestro código. Otro ejemplo. Acá destacamos que lo que está pegado al margen son los labels. Lo que hay con por lo menos un espacio respecto del margen son instrucciones, los opcodes. Y lo que viene después de los opcodes son los operandos. Y lo que viene después de la arroba son los comentarios. El main en ARM usa la etiqueta start. En este caso, lo que hace la rutina principal es cargar en RC y R1 el valor 15 y 20. El programa llama una subrutina que se llama función haciendo uso de la instrucción branch with link, BL. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a saltar a la posición de memoria indicada por la etiqueta func, pero voy a guardar la dirección de retorno en el registro BL. Yo podría no guardarlo, podría simplemente saltar, porque es un branch, no es un call. Fíjense que esto es una bifurcación absoluta, no es un call que espera un red. Es un branch con la particularidad de que guardo en el link register la dirección de retorno, con lo cual actúa de alguna manera como un call. Más allá de que no hay una función, una instrucción explícita call, sino que la forma de llamar subrutinas es así, con BL. La subrutina suma los dos parámetros y deja el resultado en R0. Fíjense que al decir ADD no actualiza los flags del procesador. Y después carga el program counter con lo que está en el link register. ¿Sí? Por eso hace move PCLR, porque como yo hice un BL, yo guardé en el link register la dirección de retorno. Entonces simplemente copio el contenido de ese registro a otro registro que es el program counter. Y para indicar que terminó el programa, utilizo una instrucción particular que es SWI, Software Interrupt, y particularmente la número 11. Eso es para indicarle al sistema operativo que ahí terminó mi programa de aplicación. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que repasemos? ¿Podríamos dar el de retorno, por favor? ¿De vuelta? Lo del Sí, PCL sí, que le copia el claro. nombre. Yo tenía en el assembler de Intel tenía una instrucción que era call, ¿sí? Que tenía un ret al final. Sí.
Bueno, acá no existe call. Acá solamente existe branch, es decir, una bifurcación incondicional. Anda a esa dirección, branch. Con la particularidad de que yo uso BL, es decir, branch, y guardame la dirección de la siguiente instrucción en el link register, en el registro 15. Entonces yo tengo una forma de volver a donde hice la bifurcación. Llamo a la función, y la función cuando termina, en vez de poner un ret, lo que hace es mover el contenido del registro 15 al program counter. El efecto de hacer eso es volver a donde estaba. ¿Me entiendes? En vez de tener un par call ret, yo tengo un par BL etiqueta move program counter LR. Este move PCLR es el equivalente al ret que yo venía usando para llamar, para volver de sus rutinas. Ok, gracias. Perfecto. Bueno. Herramientas para trabajar. Vamos a usar un simulador que se llama ARMSIM, porque la otra opción es pedirle a cada uno que tenga una Raspberry Pi, pero están un poco caras últimamente, entonces vamos a usar un simulador para trabajar con el asemblador de ARM. Lo que tiene este simulador es que no tiene editor de texto integrado, es decir, tiene que levantar un archivo ya creado con un editor de texto. Por eso hay que usar un editor de texto independiente. Uno puede ser Sublime, otro puede ser Notepad++, o el editor de texto que más les guste. ARMSIM básicamente es un simulador como el SASM que les mostré en la otra clase, solo que para los procesadores ARM7 TDMI. Lo desarrolló la Universidad de Computación de la Universidad de Victoria, Canadá, y es libre de uso. Para instalarlo, las instrucciones están en el repositorio de Ramiro, pero a mí particularmente en Windows 10 no me anduvo. En Windows 10 tuve que hacer otra cosa, que ahora les muestro cómo instalarlo. Ahí está. Tuve que ir al sitio de la Universidad de Victoria y de ahí descargar el instalador para Windows y un archivo de prueba que tiene, que es este. Ahora les muestro cómo se ve eso. Si ustedes tienen que ir a esta página. ¿Sí? Y acá se bajan el instalador para Windows y un archivo de assembler de prueba. Con el instalador, usted en vez de uno normalmente le daría doble clic al instalador y se ejecutaría. Bueno, por alguna razón eso no anda. Entonces hay que instalarlo a manopla, entre comillas, a mano. Y la forma de hacerlo es con esta línea de comando. MSI exec /A, el path absoluto donde está el archivo installer.msi que bajamos, contra /QB y target dir el directorio donde yo quiero instalar el ARMSIM. Una vez que hago eso, yo voy a tener en ese directorio un subdirectorio que se llama ARMSIM 201, que quiere decir versión 201, y voy a tener un ejecutable que se llama ARMSIM-exe. Van a tener algo así. ARMSIM 201, van a tener todo esto, van a tener el archivo que bajaron .s y el ARMSIM-exe. Le dan doble clic y ahí lo pueden ejecutar. Y para probar que anda, cargan el archivo .s, lo ejecutan y ven que hayan salido estos números, 255, 20001, 0 menos 255. Si aparece esto, quiere decir que instalaron correctamente el ARMSIM, que leyeron correctamente el archivo de prueba y que ejecutaron correctamente el archivo de prueba. ¿Dudas, consultas de cómo instalar la herramienta? ¿Podrías pasar el link de, o sea, esas líneas del... Esas líneas las voy a copiar ahora en el Dale. texto. Si Así. no, tipo copia todo y mandarlo por el chat. Gracias. Sí, ahí por el chat. Ahí las mando por el chat.
Este es el pad donde está el installer y el archivo .s. Y esta es la línea de comando. Abren una ventana de OS, una línea de comando en Windows 10 y ejecutan esto. Obviamente pueden cambiar la ubicación. Esta es la ubicación donde lo puse yo, pero pueden cambiar las ubicaciones. Abrir una línea de comando es cmd y ahí escriben esto que les acabo de pasar. ¿Se entendió cómo instalar la herramienta de desarrollo? ¿Tengo alguna duda al respecto? No, no sé si se entendió. Continuamos entonces. Bueno, la referencia. A ver, les recuerdo que esta presentación está en el sitio web de la materia, no hay problema, no hace falta anotar mucho, van y se bajan el PDF y lo pueden leer tranquilos. Bueno, el Technical Reference Manual, que es una descripción detallada de cómo es la arquitectura del procesador, los registros, cómo se usan, etc. Esta instalación es un poco lo que les mostré recién. Una guía del usuario para ver cómo se usa el ARM-Sim. Un ejemplo de uso del ARM-Sim. Y por esta presentación, dudas, consultas, ¿qué les pareció? Igual ahora seguimos con la siguiente presentación, no es que la clase termine acá. Pero bueno, como está en la presentación, hacemos una micropausa de consultas, dudas, o qué les pareció el tema, o si algo que no les quedó claro de todo lo que vimos hasta ahora. La piola. Bueno, siendo esto, pasamos al siguiente tema de la noche, que es un poco de la primera parte. ¿Sí? Vamos, esto que vimos ahora, lo que vimos ahora es esta introducción. Ahora vamos a ver una parte de esta presentación que dice parte 1. Bueno, vamos a empezar viendo el tema de operaciones aritmético-lógicas en el assembler de ARM, cadenas de caracteres, números enteros, subrutinas. Entonces, bueno, supongamos que uno quiere hacer esto, quiere asignar una variable 5, otra variable 7, y que en una tercera variable z esté la suma de estas dos. ¿Cómo le hace uno con el set de instrucciones de ARM? Primero tiene que cargar en los registros los valores. Si tengan en cuenta que, por ejemplo, uno podía sumar una constante a un registro. Acá uno tiene que sumar dos registros. Entonces, para poder sumar dos registros, primero tengo que cargar los registros con los valores que necesito. Entonces, R0 pasaría a ser X, R1 sería Y y R2 sería Z. Entonces cargo 5 en R0, 7 en R1 y hago la operación de suma guardando el resultado en Z. La instrucción move es la abreviatura de move, y lo que hace es mover de un lado a otro. ¿Qué hace? Mueve la constante 5 al registro R0. Lo mismo para R1, mueve la constante 7 al registro R1, son todos registros de 32 bits. ADD suma los resultados de los primeros, del segundo y tercer argumento y guarda el resultado en el primero. Se suma R0 a R1 y guarda el resultado en R2. Vamos a ver el tema de las interrupciones de software. Vieron que nosotros cuando en el ejemplo dijimos, cuando yo quiero indicar que termina un programa, ejecuto la interrupción de software 0x11, que vendría a ser tanto como el valor 17, interrupción de software 17.
Bueno, las interacciones de software es la forma de comunicarse con el sistema operativo. ¿Sí? No sé si yo voy a hablar de las syscall, sería parecido a la system call que hay en Intel. Entonces, bueno, ¿cómo obtenemos información del sistema operativo y cómo le damos información al sistema operativo? Bueno, tenemos que hablar con los dispositivos que los gestionan. Y la manera de decirle, che, sistema operativo, mirá que necesito, vamos a un problema más general. No está bueno que una aplicación de usuario acceda directamente al hardware, ¿sí? Por un problema de seguridad y de confiabilidad del sistema. No está bueno que yo, escribiendo una aplicación, pueda escribir físicamente un sector del disco rígido o pueda mostrar algo específico en la pantalla. En realidad, los recursos de hardware del sistema deberían ser administrados por el sistema operativo y el sistema operativo debería verificar que yo realmente pueda hacer lo que quiero hacer. ¿Eso qué implica? Que cada vez que yo quiero hacer algo, tengo que avisarle al sistema operativo, che, mirá que necesito que hagas algo por mí. Vos que podés hablar con el hardware, mostrá esto en pantalla. Bueno, la forma de hacerlo es a través de las SWI, las Software Interrupts. Entonces, bueno, ¿cómo mostramos algo en pantalla? Bueno, está la instrucción SWI, que con un número asociado a, che, sistema operativo, imprimirme algo en pantalla. Entonces, con ese SWI nosotros le decimos, che, sistema operativo, necesito hacer algo. ¿Qué es lo que queremos decírselo? Se lo decimos con un entero. Y el sistema operativo, como tomó el control del procesador, puede leer los registros del procesador y ahí es donde yo le paso argumentos al sistema operativo. Entonces, el entero que dice qué hacer, 5 es imprimir algo, y dentro de determinados registros yo podría decir qué es lo que quiero imprimir, y si lo quiero imprimir en pantalla o en otro lado. Entonces, bueno, ¿cómo hago para imprimir un entero? Bueno, el SWI que tengo que usar es 6B. El registro R1 va a decir qué número quiero imprimir en 32 bits, y el registro R0 va a decir dónde lo quiero imprimir. Un 1 es imprimirlo en standard out, es decir, normalmente la pantalla. Acuérdense que yo puedo redireccionar en el sistema operativo qué significa standard out. Normalmente standard out es la pantalla y normalmente standard in es el teclado. Podría no serlo, pero asumamos que standard out siempre es la pantalla y standard in es el teclado. Entonces yo en R0 pongo un 1, entonces digo imprimirme en la pantalla, y en R1 pongo el número que quiero que imprima. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cargo el 5 en R0, cargo el 7 en R1, sumo las dos cosas. En R2 tengo el valor de Z que quiero imprimir. Yo necesito que esté en R1, entonces lo muevo a R1. Como quiero que imprime en pantalla, cargo un 1 en R0, y después le digo, che, sistema operativo, necesito que ejecutes la orden 6B. ¿Vieron como dicen la Guerra de las Galaxias, se ejecuta la orden 66? Bueno, esto es algo parecido. Sistema operativo ejecuta la orden 6B. Y 6B es imprimir en donde te diga R0 lo que está en R1. Y R0 normalmente dice imprimir en la salida estándar, que es la pantalla. Y finalizo el programa con un SWI particular, es decir, che, sistema operativo, yo no tengo más nada que hacer. Toma el control del sistema y fíjate si ahí tiene algo más que hacer. La forma de hacerlo es con el número 17, 0x11. Entonces, yo le pido al sistema operativo que imprima el entero en la salida estándar, que es la pantalla, y después le digo, che, no tengo más nada para hacer, me voy. ¿Se entendió? ¿Alguna duda de esto de los SWI? Obviamente hay tablas con los valores de SWI según lo que uno necesita hacer. ¿Dudas? ¿Comentarios? Seguimos. Las secciones de un programa. Bueno, visto como una imagen ejecutable, todos son unos y ceros. Entonces, bueno, ¿cómo le decimos
qué cosas son instrucciones, qué cosas son constantes, qué cosas son zonas de memoria reservadas para variables. Bueno, la forma de decirlo es con la directiva .text. ¿Sí? .text lo que quiere decir es, mirá que lo que viene a continuación es código ejecutable, interpretalo como código ejecutable, es decir, label, instrucción, operandos, arroba comentario. Entonces, nuestro programa tiene que ser algún .text, la suma, la configuración de parámetros antes de invocar el SWI para imprimir en pantalla, la llamada de impresión en pantalla, la llamada para indicar fin de aplicación. Así como yo uso .text para definir la zona de código, con .data defino la parte donde guardo las variables. Entonces pongo .data, string 1, con ASCII Z le indico lo que viene a continuación, interpretarlo como una cadena de caracteres y terminarla con un 0. Fíjense que acá yo no pongo coma 0, como hacía en NASM. Acá yo digo ASCII Z y él ya sabe que donde termina mi string tiene que poner un 00 para indicar que terminó el string. Y eso se hace automáticamente. No necesito poner explícitamente el coma 0 como tenía que hacerlo en el otro assembler. Tengan en cuenta que eso es una característica del ensamblador que uno está utilizando, no del set de instrucciones específico. Es decir, yo podría usar GAS para compilar assembler de Intel y igual lo haría de esta manera. ¿Se entiende? Es decir, tendría un .data con una ASCII Z y no le pondría el 0. ¿Sí? Bueno. Y después está la User Guide de ARMSIM para utilizarlo. Y está el apunte de ARM para ver todo el contenido teórico del procesador. Acá está un resumen de la estructura básica del programa, el .data con las constantes que definimos, los comentarios. Este programa lo único que hace es arrancar y terminar. Fíjense que lo único que tiene es un SWI 0x11. Bueno, las prácticas, fíjense que están en el sitio web de la materia, en una parte que dice ejercicio, prácticas. Y acá están todos los códigos de las prácticas. Está el Hola Mundo. Fíjense que el Hola Mundo tiene una estructura de arroba constantes, los EQ son iguales que los del otro assembler, el .data, el ASCII Z para los strings sin el coma 0, el inicio del programa. Cargar en R0 el puntero de inicio al string, un SWI para imprimir el string y salir. ¿Sí? Esto lo vamos a ver, creo que no lo bajé, así que sería un buen momento para bajarlo. Vamos a guardarlo acá y vamos a ejecutar el ARMSIM. Vamos a levantar el archivo Lamundo. Tendría que poner un poco de orden en mi disco, lo sé. Pero fíjense, acá tenemos el código. Y si lo ejecutamos,
bien. ¿Por qué generó una instrucción ilegal? Algo no le gustó. ¿Qué fue lo que no le gustó? En 11FC. 11FC, ¿dónde está? Como decía, Tuzán puede fallar. Por esta razón no tengo habilitado el debugger, que es lo que no estoy haciendo mal. A ver. Bueno, voy a ejecutar 1004, que es esta instrucción. SWI print string 02. Acuérdense que 01 era para imprimir enteros. 02 es para imprimir strings. Ejecuto SSWI. Ejecuté, pero por alguna extraña razón no lo pude ver en pantalla. Algo estoy haciendo mal. Bueno, voy a revisar el ejemplo. En principio debería haber andado. Pedro, Sí. vos llegaste a configurar en el simulador, no me acuerdo ahora cómo era la opción de... Hay una opción que hay que configurar, Ah, bien. que Rami normalmente la ponen, está dentro de algún manualcito. Hay que chequear como una opción dentro del simulador. Bien. Capaz que me. Sí, que tenga acceso, sí. Que simule la entrada-salida, sí. Algo así, no Sí, sí, sé sí. cuál de todas las opciones, Es creo que eso, es el tema es dónde está, pero sí, en es File indicarle que. Configuration o algo así, en Preference, fíjate, File Preference. Sí, pero sí, es el que active la salida. Eh, Ahí no estoy viendo la ventanita. Vale. Ahí está. ¿Cómo Eh, definir el estándar input y estándar output? El tema es, acá yo defino un archivo, pero yo quiero que sea la no, no, pantalla. era un modo, a ver, espérate, ese no. A ver, fíjate acá. Taller, plugins, las instrucciones. Ah, el Legacy, ahí en plugins, ¿ese vos lo Sí. tocaste desde que lo instalaste o No, no? no. Había que dejar SW uno y otro no. Instructions, sí, acá está, Creo perdón. que es el Legacy Sí, que hay sí, que sí, es el dejarlo Legacy tildado, SW Instructions, sí, sí, ahí está. porque si no te fallan Los los... SWI exacto. precisamente, sí, para simular la entrada-salida, sí, sí. Había algo me estaba comiendo, entonces vamos de vuelta. Cargamos R0, fíjense que R0 vale 1010 y 1010 es el comienzo del string Hola Mundo. Ahora llamo al SWI correspondiente. Y acá lo imprimió. Y ahora termina el programa, ¿no?
fin del programa. Entonces nuestro primer programa, que lo que hizo fue la salida por pantalla de un string definido en la parte de data, quedó impreso. Maravilloso. Ejecutamos nuestro primer programa en ARM. Bueno, creo que por hoy es suficiente, porque ya viene Stack y sus rutinas que ya creo que tuvieron un buen mareo. ¿Dudas? ¿Consultas? Si quieren podemos echarle una mirada breve al apunte. Les voy a comentar, digamos, les voy a hacer un paseo turístico por el apunte. ¿Sí? Son 30 hojas, tampoco es tan pesado. Este es lo que sería el apunte teórico de ARM. Bueno, primero viene la arquitectura y los registros. Esto es un poco más detallado de lo que vimos en la presentación, ¿sí? La sintaxis, el set de instrucciones, el barrel shifter, que no lo vimos, pero la idea es que yo puedo desplazar a izquierda y a derecha el contenido de un registro. Bueno, una introducción de un poco de todo lo que les conté de ARM, un poco de la historia de ARM. La arquitectura que les comenté, 13 registros de uso general, R13 el stack pointer, R14 el link register, R15 el program counter y el CPSR el registro con el estado actual. Una descripción detallada de estos registros especiales. Una descripción detallada del CPSR. La sintaxis que vimos del ensamblador, que es un poquito distinta porque, como les digo, es la sintaxis del GNU Assembler, GAS. Es un poquito distinta de la sintaxis del NASM. ¿Sí? Que las directivas, digamos, los puntos. Fíjense que antes nosotros poníamos directamente EQ, ahora ponemos punto .eq. En vez de poner etiqueta EQ, lo que representa, decimos punto .eq, etiqueta y lo que representa. ¿Sí? Es como que se invierte el orden. De la alineación, porque yo a veces necesito que los datos estén alineados respecto a determinada posición de memoria. Con ASCII Z, la Z es de 0, me termina con 0 los strings, por eso no necesito ponerlo explícitamente. Si yo pusiera punto .ASCII str, tendría que poner un coma 0 para indicar que termina el string. Punto .byte para indicar que estoy definiendo bytes, half words, words, floats, punto flotante en precisión simple, de 32 bits simple precisión, en doble, punto flotante de 64 bits, el punto text y el punto end para indicar que terminó el código a ensamblar. Después viene un poco la descripción más detallada del set de instrucciones. Esto es lo que les decía de la codificación de la instrucción. En 8 bits se define el tipo de instrucción, aritmético lógica, bifurcación, move, etc. 28, 29, 30 y 31, estos 4 bits definen bajo qué condición se ejecuta. Y vamos a ver que hay una tabla de esas condiciones. Dos campos de la instrucción para poner cuáles son los registros fuente, y otro campo para poner cuál es el registro destino, y después tengo una serie de bits para codificar cosas específicas de cada instrucción. ¿Sí? El significado de lo que va acá adentro va a depender de esta decodificación, pero la condición y los 3 registros siempre ocupan el mismo lugar dentro del paquete de 32 bits que representa la instrucción. Y el tema de la ejecución condicional es, yo en esta parte de la instrucción, es decir, yo puedo tener 8 bits que representan ADD. Bueno, pero yo puedo tener un ADD que se ejecuta cuando el último resultado fue 0, es decir, z es igual a 1. Puedo tener un ADD que solo se ejecuta si z es distinto de 0. Puedo tener un ADD que se ejecuta cuando el carry está seteado, cuando el carry está vacío, cuando n está seteado, cuando no está seteado, cuando el overflow está seteado, cuando no, o cuando el carry está seteado y z vacío, o viceversa. Incluso puedo ejecutar la instrucción siempre o nunca. ¿Sí? Es decir, independientemente de lo que haga la instrucción, yo tengo 4 bits que dicen bajo qué condiciones la instrucción se tiene que ejecutar o no. Entonces, lo primero que hace el procesador es decodificar esta parte para ver si tiene sentido seguir laburando sobre qué es lo que hace la instrucción.
sobre esto. Yo decodifico primero esto. Si esto se cumple, miro qué es lo que hace esto y qué es lo que tiene que hacer finalmente la instrucción. Si esto no se cumple, listo, paso a la siguiente instrucción, no pierdo más tiempo. Esto hace que el código se ejecute de manera mucho más eficiente. La forma de indicarlo en assembler, cuál de todos estos quiero, es, por ejemplo, si yo quiero que ADD se ejecute con esta condición, entonces pongo ADD EQ. Entonces yo voy a tener un ADD EQ, voy a tener un ADD NE, voy a tener un ADD para cada condición. Y parece que fueran distintas instrucciones, pero en realidad son siempre la misma instrucción, ADD y bajo qué condición se ejecuta. ¿Sí? Eso puede ser que al principio uno se marea diciendo hay un montón de instrucciones, tengo 24 millones de ADD. No, tengo uno solo con ejecución condicional. Bueno, el load store múltiple, es decir, yo puedo leer directamente y puedo leer preindexado un registro, postindexado el registro, si se va actualizando el registro a medida que se lee o no, ¿sí? Y esto hace una lectura en ráfaga de 4 registros a partir de la porción de memoria marcada por R10. A su vez, dentro de la operación yo puedo hacer rotaciones de los registros. Tengo la multiplicación con signo sin signo entera. Tengo instrucciones lógicas. Tengo AR, OR, XOR, AND, bit clear, es decir, poner bit específico en 0. El formato de la instrucción, es decir, la instrucción, la condición, la S si quiero que actualice los flags del CPSR y los 3 registros de destino y 2 de fuente. La bifurcación se codifica así. Lo mismo, la instrucción condicional, 3 bits para decodificar qué tipo de bifurcación es y 24 bits para el desplazamiento. Como son 24 bits, yo puedo saltar más o menos 1 mega, si no me acuerdo mal. Acá es, por ejemplo, BEQ, es saltar solamente si el flag de 0 está seteado. Entonces uno también puede pensar, tengo 24 millones de bifurcaciones. No, tengo una sola bifurcación con ejecución condicional. El ejemplo de cómo se calcula la dirección. Y estas son las condiciones que puedo tener de condición. Siempre, cuando es igual, cuando es distinto, con número positivo, negativo, con carry, sin carry, con overflow, sin overflow, etc. Estas son todas las condiciones y cada condición genera un tipo diferente de branch. Y la forma de indicar la condición son las 2 letras después de la B de branch. Pseudoinstrucciones. Es una particularidad del assembler. Este assembler. La pseudoinstrucción es algo parecido a una macro. Es decir, describe como una instrucción, pero no tiene una codificación como esta que vimos acá arriba. ¿Sí? Una pseudoinstrucción no tiene esta estructura. Una pseudoinstrucción tiene un mnemónico, es decir, unas letras que la identifican, pero que se transforma en una secuencia de instrucciones. El ejemplo más claro de esto es cuando yo quiero sumar un registro a algo que está en memoria. Yo no tengo una instrucción que sume registro con memoria. Entonces, la pseudoinstrucción que suma registro con memoria en realidad se convierte en una instrucción que levanta la memoria un registro, suma 2 registros y vuelve a poner el resultado en memoria. ¿Sí? Es como una macro, pero en este assembler se llaman pseudoinstrucciones. Porque no hay un archivo de macros donde están declaradas, ya están incorporadas dentro del assembler. Bueno, las pseudoinstrucciones. Las subrutinas, los que les comentaba, acá no hay un call y un read, sino que hay un BL y un move del LR al program counter. Las instrucciones de movimiento pueden ser negando los bits. Lo mismo los flags de condición, porque yo, por ejemplo, si muevo todos ceros a un registro, el flag de 0 puede activarse. Si yo pongo la S, se activa. Los desplazamientos, que pueden ser a derecha o izquierda, preservando el signo, rotando a través del carry, etc.
Todos los load store pueden ser desde byte hasta words de todo tipo. Puedo hacer los load store con un registro base más un desplazamiento. Acá particularmente no lo hago más un desplazamiento, sino que lo hago el contenido de un registro a la dirección apuntada por otro registro. ¿Sí? R1 actuaría como puntero acá. Ese ejemplo. Y puedo tener un offset. Por ejemplo, esta es la forma de decir guardar R0 en lo apuntado por R1 más 12. Yo primero sumo 12 a R1, calculo esa dirección y ahí guardo R0. Por eso es preindexado. Puede haber un autoincremento, es decir, voy sumando cada 12. Puedo hacer un offset negativo. Y distintas combinaciones de todo esto. El stack, lo que decíamos de guardar las cosas en stack acá, el stack se usa más que nada para pasar parámetros, porque fíjense que la dirección de retorno yo la puedo guardar en un registro, en el link register. Y las SWI, que son la forma de decir, che, sistema operativo, dame bola que necesito hacer algo. Acá está la tabla de todas las cosas que puedo hacer. 0.0 es mostrar un carácter en consola, 0.2 es mostrar una cadena de caracteres en consola, 0.11 es terminar la ejecución, 0.12 es asignar memoria, lo que sería un malloc, 0.13 es desasignar ese bloque, 0.66 es abrir un archivo, 0.68 es cerrarlo, 69 es escribir un string, 6A es leer un string de archivo, 6B es escribir un entero, 6C es leer enteros desde un archivo, 6D es obtener el valor actual del timer, ¿sí? Los procesadores ARM tienen asociado lo que llama un systimer, es decir, un timer de sistema que de alguna manera va llevando cuenta del tiempo de ejecución. Yo puedo leer el valor de ese contador. Los modos de direccionamiento entre registros, contraposiciones de memoria, contraconstantes, indexado con un registro base, indexado con una base y un desplazamiento, autoindexado, es decir, va sumando ese desplazamiento, postindexado, es decir, primero accede y después suma, el contenido del contenido de un registro, es decir, el direccionamiento indirecto, y el redireccionamiento relativo al program counter. Bueno, la descripción de todos estos modos de direccionamiento. Y finalmente un sumario del set de instrucciones. Tengan en cuenta que al no haber las condiciones, las instrucciones son mucho menos. A cada una de estas instrucciones, donde está la condición, se suman todas las condiciones que vimos, y donde está la S para actualizar los flags, se suma la S, entonces parecerían ser muchísimas más las instrucciones. En realidad son bastante pocas. Bueno, esto es un poco lo que tiene. Después, bueno, lo que decía, esto lo vamos a ver más en detalle en la última clase, cuando veamos cómo evoluciona desde AM7 TDMI al Cortex A72 del Samsung S22. Esta es, a grosso modo, como es la evolución de las versiones de set de instrucciones y del tipo de procesadores. Bueno, un ejemplo en C de cómo esto se convierte en esta secuencia de instrucciones en Assembler. Y creo que con esto ya termina el apunte, con una justificación de por qué usar Assembler, pero bueno, a esta altura ustedes, habiendo visto el set de instrucciones de Intel, entienden por qué es necesario ver Assembler. Bueno, esta es un poco la clase de hoy. Pedro, ahí hay una duda, no es una Ah, duda, hay algún problema con la ejecución de algunos chicos del instalador. ah, Capaz que a vos se te ocurre a ver qué puede pasar. Está ahí en el chat. a ver, sí, a ver, ahí lo leo. A ver qué pasó. Ah, lo de Legacy SWI, sí, tildenlo, por favor. ¿Qué te dice? Te da error. ¿Qué error te da? Que no se puede abrir el paquete. Ah, cuando vos le das doble clic al paquete, sí, te va a aparecer eso. Vos tenés que bajar el instalador a un directorio, abrir una línea de comando y ejecutar eso. Si das doble clic al paquete, ojo, el paquete lo tienen que bajar del link que les pasé yo, no del link que está en la página. ¿Se entiende? El instalador que tienen que bajar es el que está acá. Este instalador tienen que bajar. No el que está en la presentación.
no este. Tienen que bajar este. Se van a dar cuenta porque tienen distintos tamaños. Este es un poquito más grande. Y sí, y una vez que lo bajan, lo instalan a mano, con la línea de comandos que le pasé. Esto anda en Windows 10 64 bits. No podemos garantizar que ande en Windows 11, en Windows 8.1, 8, 7, Vista, XP, etc. Esto que les acabo de comentar fue comprobado por mí en Windows 10. Otros sistemas operativos hay que probar. Bueno, otra duda, consulta. Por mi parte no. Así que gracias. Cambié el instalador y sigo con el mismo error. Sí, es esa. Bueno, si alguno tiene otra duda, lo podemos ver sobre específicamente cómo instalar el ARMSIM, lo podemos ver por correo electrónico. Caso puntual, porque 32, 64 bits, Windows 11, 10, 8.1, 8.7, Vista, XP, etcétera. Ahí lo que interpreto, chicos, es que tienen que ver la ruta correcta del directorio de descargas. Digamos, el genérico sería c2.barra downloads, pero si ustedes tienen Sí, un sí, su directorio de directorio. usuario, claro, ahí es lo último que puso Leonardo, ¿no? Sí, sí, yo lo Eh, puse, ese es mi directorio de usuario, donde yo guardo las descargas. ¿Sí? Este cdownloads install el MSI es donde yo guardo mis descargas. El de ustedes capaz que es, como decía, Windows User Descargas. ¿Eh? Yo pues, particularmente tengo un directorio de descarga genérico en mi disco y no por usuario, pero mi particularidad es esa. Y el target dir también puede ser otro. En general lo que les recomiendo es que no haya espacios en los pads, ¿sí? Que todos los pads sean con nombres sin espacio. Ah, bien. Buenísimo que pudiste instalarlo, Facundo. Bueno, eso es todo por hoy. Seguimos la clase que viene a partir de rutinas y bifurcaciones y vemos los ejemplos. Sí, la clase que viene arrancamos en stack y subrutinas. Bueno, por mi parte nada más, les agradezco su atención y nos vemos el miércoles que viene. Paro la grabación. Y después la subo al sitio web ahí donde les mostré en el Campus FIUA. Buenas noches a todos, buen resto de semana y nos vemos. Nos vemos. Gracias.